Ah, Sí, estoy en el metro. Gracias a Dios no me ha tocado música, pero escucho. ya, ok. ¿Qué más estás Eh, grabando? Tercera sesión, curso Liderazgo Saludable. sí, el poder de la visión. Ay, ay, cosa. Pasión por la cosecha. ¿Cuál toca hoy día? El poder de la visión. Página 63, ya. Si no me equivoco. Sí, página 63. Sí, el poder de la visión. Hoy día, que mi teclado también está con problemas. Ya pasamos. Ya, oye, ¿qué pasa? Liderazgo. Qué maravilloso estas cositas que pasan de repente. Ok, muy bien. Antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que los que vienen en camino se puedan prontamente sumar. ¿Oramos? Buen Dios y Padre Celestial, te honramos por la oportunidad que nos brindas de reunirnos en torno a este tema, que es, Señor, un liderazgo saludable. Padre, gracias porque solamente por tu misericordia aún estamos de pie. Padre, ayúdanos, Señor, sosténnos con tu diestra. Y bendícenos, Señor, para que también pronto los demás puedan unirse y esta sea una jornada de edificación mutua. Amén. Señor, bendecimos tu nombre y te alabamos. Y te rogamos, Padre, que bendigas también a nuestras familias y las iglesias donde estamos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El anfitrión inhabilitó la función. Tengo que compartir pantalla, si me permites. Perdón. Gracias, gracias, gracias. Bien, hoy día estamos con el poder de la visión, ¿ya? Ese es nuestro tema de hoy. Y a ver, voy a ver si puedo. Si puedo. Oh, no, 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 eso no. El poder de la visión. Poder de la visión, ahí está. Ahí me veo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me ven? Sí, sí, está muy bacán, porque se ve solo Ya, perfecto. tu silueta y el fondo así. Sí, sí. Estoy inventando aquí una cosa. El poder de la visión, ¿cierto? Conociendo la visión de Dios para nuestras vidas, ¿sí? De eso se trata el objetivo de hoy, ya que vamos a trabajar. Y es muy importante que podamos nosotros considerar, como les dije, en el manual, el poder de la visión se encuentra exactamente en la página. 33. Este corresponde al tercer valor que se llama liderazgo visionario. ¿Ya? Recuerden que tenemos 8 que son los que están, digamos, dirigiendo esta travesía por la que estamos compartiendo este curso. Los 8 valores son intimidad con Dios, pasión por la cosecha, liderazgo visionario, evangelismo culturalmente relevante, multiplicación de líderes, prioridad a la familia, mayordomía fiel, integridad. El tercer valor se llama liderazgo visionario y hoy día vamos a hablar y reflexionar sobre el poder de la visión.
¿cierto? La visión ahí en la página número 63 de su texto en PDF. Quiero también recordar que hoy día subí algunos controles de lectura que ya los tenía de antes, pero estuve revisando algunos, saqué uno y dejé otros, ya para que ustedes trabajen también en sus tareas. La idea es que sus trabajos del control de lectura está asociado a cada uno de los capítulos que se les asignó, ¿cierto? Que ustedes pudiesen leer, ¿ya? Bueno, en primer lugar entonces, el poder de la visión, conociendo la visión de Dios para tu vida. Aquí es súper importante este valor fundamental, ya que nos enseña, nos permite de alguna forma recordar este valor importante, este valor fundamental, que el Señor, ¿cierto?, está buscando hombres y mujeres que estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, a establecer metas, a movilizar el cuerpo de Cristo y también vencer obstáculos a fin de alcanzar a las naciones para Cristo. Esto de vencer obstáculos es súper relevante porque nos va a permitir, digamos, entender cómo el Señor, ¿cierto?, también enfrentó obstáculos, po, ¿ya? Y nosotros también tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que enfrentar también los nuestros al momento de lanzar esta visión, ¿ya? Todo liderazgo, recordemos que nuestro curso se llama Liderazgo Saludable. Bueno, este liderazgo saludable, desde el punto de vista espiritual, comienza, ¿cierto?, con una visión. La visión nos ayuda, nos permite, ¿cierto?, establecer una intencionalidad, ¿ya? Cuando hablamos de una visión, estamos hablando de saber para dónde vamos. Hay una frase, una expresión que la dijo, ¿cierto?, aquí un gran pensador: el mundo de una persona ciega está sujeta al límite de su tacto. Por otro lado, el mundo de una persona ignorante está limitado por su conocimiento. Bueno, ahí está, me faltó tilde en la. El mundo de una gran persona está limitada por el límite de su visión. Mira, qué interesante reflexión. ¿Cómo se llama este señor? Paul, ¿cuánto? Paul Hobby, ¿ya? Y también otro personaje, Bill Hybels, ¿ya? Estos son escritores cristianos, ¿cierto?, que nos ayudan a reflexionar acerca de esta visión. Y él dijo: quita la visión de un líder y le quitas el corazón. La visión es el combustible con el cual funciona un líder, es la energía que crea la acción, es el fuego que enciende la pasión de los seguidores, es el claro llamado que sustenta el esfuerzo año tras año, década tras década, a medida que la gente ofrece servicio sacrificial y consistente a Dios, ¿ya? Aquí hay una pregunta que es el taller, y la pregunta: ¿es usted un líder visionario? Entonces, pensemos de alguna forma en un momento para completar la hoja de liderazgo visionario. La hoja de liderazgo visionario es esa hojita que aparece ahí en la página número 64, ¿ya? Por favor, miren la página 64, se las voy a mostrar un minutito, ¿ya? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí estoy compartiendo ahora esta otra parte, que está en la página 64 del manual, y asígnale, ¿cierto?, los puntajes que aparecen. Dice: las siguientes preguntas no son una encuesta científica solamente, sino que trata de estimular tus pensamientos. La idea es que tú puedas responder honestamente y añadir calificaciones para ayudar a determinar si eres un líder visionario o no. Clasifique tus respuestas de una escala del 1 al 7, ¿ya? Por ejemplo, tengo un sentido claro de la tarea primaria que estoy llamado a cumplir, del 1 al 7, ¿ya? Ahí tienes que tú puntuarlo, ¿ya? Empleo la mayoría de mi tiempo en alcanzar la meta central de mi vida. Empleo la mayoría de mi tiempo en alcanzar la meta central de mi vida. ¿Cuál es la meta central de mi vida? Bueno, ahí obviamente pensamos que tenemos claridad respecto de cuál es nuestra meta central. Puede ser la familia, puede ser algún ministerio desde la iglesia, puede ser mi trabajo, ¿cierto? El aspecto profesional, laboral, en fin. Estoy seguro que Dios es la fuente de la visión para mi vida. Uy, es una muy buena
declaración esa, ¿cierto? Evalúate cómo estás en eso, del 1 al 7, donde 7 es como lo máximo y 1, bueno, es lo menos real. He experimentado emociones conmovedoras, casi dolorosas cuando pienso en estas metas. Es decir, te apasiona eso, ¿ya? Hasta tal punto que te emociona. La siguiente, a menudo hablo de mi visión con los que me rodean y con los que están bajo mi autoridad. ¿Cierto? Bajo mi autoridad en el sentido de cuidado, de responsabilidad. Recordemos que la Biblia cuando habla de la autoridad, no habla de la autoridad como algo para enseñorearse, sino que habla de autoridad como desde el punto de vista de responsabilidad también. Otra expresión, tengo la expectativa de que voy a cumplir mi visión, o sea, voy seguro, ¿cierto? Y sé que voy a llegar. Tengo esta expectativa, ¿cierto? Voy con esperanza. No voy con esa actitud derrotista, sino, no, si tal vez nunca lo voy a lograr. Bueno, ¿qué puntuación te asignas tú? Esto es autónomo, ya esto es esto es personal. Perdón. Y finalmente tengo la expectativa de que mi visión provocará un impacto en el mundo, aún después de que yo me vaya, ¿cierto? Aún después de mi partida. ¿Ya? Es decir, lo que estoy haciendo va a afectar a la sociedad. Por ejemplo, ya, yo hoy día soy Miguel Ángel Lineros Álvarez, soy pastor de una iglesia que no estoy pastoreando, estoy en un break pastoral momentáneo, pero estoy dirigiendo el Instituto Teológico y mi pregunta es, ¿la función que estoy realizando desde el instituto es algo que se va a proyectar en el futuro? O mucho más próximo, mi familia. Soy un padre, estoy criando a mis hijas, tengo 2 hijas adolescentes. Obviamente, lo que yo estoy haciendo desde mi visión como padre cristiano, como un hombre de Dios, ¿cierto? Que está educando hijas. Lo que yo estoy transmitiendo a mis hijas se va a proyectar, va a ser un impacto desde ellas en el mundo. O mi trabajo, no sé, lo que sea que esté haciendo. Bueno, ok. Entonces ahí cada uno se asigna un puntaje y aquí tenemos del 42 al 49, que sería la puntuación máxima, significa que soy un verdadero telescopio que puedo observar más allá, tengo una buena visión, ¿cierto? Como ese telescopio que observa el universo. Del 35 al 41, si tú sumas tus puntos, ahí tienes que sumar cuánto te dio. Si estás del 35 al 41, entonces tengo una visión de águila, ¿cierto? Usted sabe que el águila tiene muy buena visión, pero además sobre la Tierra no, pues el águila no puede mirar para el cielo, hacia el universo. No es un telescopio. Pero, sin embargo, el águila tiene muy buena visión. Del 28 al 34, bueno, se me escapan algunos detalles, ¿cierto? O sea, tengo más o menos todo bien considerado, nada, pero aún así se me escapan los detalles. Del 21 al 27, bueno, estoy un poco miope, o sea, tengo que usar lentes. Algo me pasa, de repente hay cosas que no veo, paso por alto. Y finalmente del 7 al 20, bueno, ¿quién apagó las luces? O sea, no veo nada, porque estoy completamente ciego. Entonces, ¿qué es lo que es la visión? La visión es una imagen del futuro que produce una pasión, dijo también Bill Hybels. George Barna, y aquí quiero volver al PPT, voy a dejar de compartir un minutito. Eh, se sumó Marcia y Javi. Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga, queridas hermanas. Entonces, estamos haciendo la autoevaluación de la página 64, ¿ya? Ya. Hoy día voy a ir así, pero... Hola, Marcelito, bendiciones. Hola. Hoy día voy a ir súper rápido, así que vamos avanzando, ¿ya? Cada uno tiene que hacer su autoevaluación de la página número 64, ¿ya? Y me gustaría saber qué puntaje tuviste, pues, ¿cómo te fue? Al tiro. Están sumando ahí, a ver. Los que no la han hecho, no se preocupen. La hacen después y la comentan después por el WhatsApp. Oye, nadie ocupa el WhatsApp para nada, no comentan ninguna cosa. Pucha, yo de repente les dije, comenten el WhatsApp para hacer preguntas, comentarios de alguna clase, de repente si tienen preguntas. Nada, sí, cri, 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 como dicen los estudiantes. Nada, nada, nada. Pero bueno, anímense, si para eso hice el WhatsApp, pues. Es que el WhatsApp suena todo el día. Sí, sí, lo sé. Pues bueno, si quieren les anulo la opción de comentar cosas en el WhatsApp. No. Ah, ya sé. Así como los WhatsApp de los apoderados del curso. Tengo un WhatsApp de los apoderados del curso en otros colegios, pero solamente yo podía comentar, nada más. Porque se ponían a hacer matute las viejitas, o se empezaban a ofender y faltaba el respeto entre ellas de repente cuando se acusaban. Terrible cosa los apoderados, oye.
Me acordé bueno, estamos en un curso cristiano, pero me acordé de Viña del Mar cuando salió el Jorge Alís hablando de los comentarios de los WhatsApp del apoderado. Fue Fue famoso. muy gracioso. ¿Se acuerdan de eso, no? Que se mejore, que Sí, se pero fue mejore, que se súper mejore. famoso. Sí, bueno. Ya, vamos, ¿respondieron la 64 o no? ¿O sigo de largo nomás? Momento. Marcia, ¿qué estás? Estás ahí silenciosa. La Cristina está con el micrófono y en la cámara apagada porque va todavía en el metro, va camino a su casa. Estoy sumando. Espérenme. Ah, ya. Ok. Bueno, más abajo está la pauta de, podemos decir, la rúbrica, ¿cierto? Que te va a permitir identificar, según los puntajes, en qué nivel estás. Es decir, o estás como todo un telescopio que puede mirar hacia el universo y nada se te escapa, o estás como un águila que tiene buena visión, sí, por supuesto, pero no hacia el universo, sino que más acá en lo terreno, o estás miope, ¿ah? Salí águila. Visión de águila tienes tú, ¿ya? Eso sacaste con tu puntuación. O sea, por mi puntaje. ¿Ok? Bien. Mira, la última pregunta me parece muy interesante, porque dice, tengo la expectativa de que mi visión provocará un impacto en el mundo aún después de mi partida. Yo le puse un 7, pero no por engreída, sino porque es lo que a mí me pasó, en el sentido de que, por ejemplo, todavía tengo la Biblia de mi primera maestra de escuela dominical en Iglesia de Dávila, y dice hermana Juana, ¿ah? Y ella era una mujer muy humilde, muy sencilla, muy amorosa, que hacía la clase como podía nomás, pero así de impactante es trabajar en los asuntos del Señor. Ni me acuerdo de mi profesora del colegio, pero, pero lo atribuyo a que ella estaba haciendo la obra del Señor. Entonces, por eso digo que no lo digo porque sean creídas, sino que porque al estar trabajando en la visión y en la obra del Señor, tengo la fe de que eso va a impactar incluso después que me vaya. O sea, personas que hayan conocido al Señor y hayan seguido el camino de Cristo por algo que yo les enseñé, yo creo que eso va a suceder. Un trabajo en Oye, qué interesante lo que tú planteas porque eh, hoy día nosotros y cada uno de ustedes está participando de un espacio de liderazgo en la iglesia, en su familia, en su trabajo. Acuérdense que definimos en realidad el liderazgo como influencia, más que ser el jefe, ¿cachai? De repente tenemos una mirada muy piramidal, pero no. Aquí estamos hablando de liderazgo en términos de roles que influencie de una forma saludable, ¿ya? Existen liderazgos que son tóxicos, liderazgos que son destructivos, liderazgos que son malos de liderazgo. Pero también a veces existe este proceso de un liderazgo que deja de lado lo importante eh, o se enfoca siempre en lo urgente, siempre urgente, urgente, urgente. Pero las cosas importantes, porque hay cosas que son urgentes y cosas que son importantes. O por ejemplo, en el aspecto ministerial, nosotros hoy día somos miembros de iglesia y lo que estamos haciendo desde la iglesia, ¿tiene proyección en el tiempo? Es decir, ya, por ejemplo, ahora se nos está invitando una campaña de cruzada internacional nuevamente. La campaña de cruzada internacional. La iglesia se prepara un año antes. Ah, y todos andan detrás de la papeleta de los, no sé cuántos aceptaron al Señor, 50, 100, 200, 500, qué sé yo. Perfecto, pero ¿y después qué hacemos con el discipulado de esas personas? ¿Ah? Es como la gran crítica de la Cruzada Internacional, que si bien es cierto, una muy buena estrategia para promover el Evangelio y se hace una papeleta para alcanzar a personas para Cristo, ya, pero ¿y esa papeleta, esas 500 personas que alcanzaste en esa semana que llegaron los hermanos misioneros de otros países, qué sé yo? ¿Dónde están esos 500? Entonces, lo que estamos haciendo en términos de visión, una visión, por ejemplo, el discipulado es una visión. Ok, yo este año tengo la visión, el Señor me dijo, Miguel Ángel, tenéis que ser discípulos de Cristo. Wow, me lo dijo hace 2000 años, la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Ok, esa es una visión de Dios.
Es un mandato es una visión de Dios. Mi pregunta es, ¿a cuántos he discipulado este año? Estamos a 1 de junio. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo por mi vida, por mi testimonio? O sea, yo estoy haciendo preguntas que me van a ayudar a replantearme a lo mejor cómo estoy viviendo. Porque si estoy viviendo simplemente por seguir un tema de religión, digamos, y cumplir ritualmente, ¿cierto? Cada domingo todo el quehacer de la iglesia, pero mi pregunta es, ¿estoy haciendo discípulos de Cristo? Ok, Miguel Ángel, ¿cómo? de hablador hoy día. Lo que pasa es que a mí me ha dado harta vuelta ese tema este año, el tema de la visión y de lo que tú estás hablando. Pero también he llegado este año a la conclusión de que tenemos que tener cuidado de no mirarlo de manera lineal, porque yo puedo estar haciendo 10 discípulos este año, pero bueno, se me caen varios en el camino o no llega ni uno. Sin embargo, la vida da hartas vueltas y yo hoy en día me gozo de eh, señoritas jóvenes que en su minuto discipulé directa o indirectamente, que después no supe nada más de ellos, que se fueron y que después recordaron de dónde venían y volvieron a la casa del Padre. Entonces digo, aleluya. ¿Ah? Eh, y eso me ha hecho pensar de que tenga cuidado de no desanimarme, porque no veo el fruto al tiro, pero sí va a dar fruto. Entonces, el otro día, no voy a dar Bueno, nombre, pero estuve con alguien que le enseñé, que discipulé y desapareció, casi enojada con la iglesia, y que hace muy pocos días la vi y ella me llamó y me mandó un mensaje precioso y que por favor volvamos a juntarnos y quiero volver. Entonces digo, ¡ay, qué rico! Cuando uno cree que de 10 quedaron 5, en realidad a veces de esos otros 5 después vuelven, no sé. Que tengamos el cuidado de no hacer esa cuenta tan lineal. sí, perfecto, concuerdo contigo. No estamos aquí hablando de lo que la visión desde el punto de vista de proyectarla como ver el fruto inmediato o inclusive trabajar por el fruto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de entender que también hay una visión de Dios que son los llamados de Dios, como el ejemplo de hacer discípulos, ¿ya? Pueden ser otras visiones que Dios te ha puesto en tu vida. Estamos hablando de visiones desde el punto de vista de lo cristiano, desde el punto de vista espiritual, independientemente que sea dentro de la iglesia o hacia afuera de la iglesia, ¿ya? Estamos hablando de generar esa visión de Dios, entendiéndola como un llamado que viene de Dios, ¿bien? Desde ese punto de vista, quiero retomar, ¿cierto? El PPT, el poder de la visión. ¿Dónde quedamos? Quedamos en la página acá. ¿Qué tan visionario usted, cierto? Y acá está la puntuación, ¿ya? Marcia, ¿pudo terminar? ¿Sumó? ¿Javiera? Ok. Yo sí sumé, ¿Ya? ¿Y dónde estás? ¿En qué rango te me dio colocaste? 37. Ya, visión de águila también. Súper. Perfecto. Bueno, ahí la idea es que sigamos revisando este planteamiento, ¿cierto? De analizarnos y revisar cómo estamos, ¿ya? Como les leí delante, este señor, un escritor, ¿cierto? Que habla sobre estos temas de la proyección de la imagen, la visión y todo aquello, nos habla de que la visión es una imagen del futuro. Es como un anticipo, o sea, yo me proyecto, yo digo, ok, para allá voy. Entonces, esa imagen del para allá voy es una proyección del futuro. Y eso me apasiona, me produce, ¿cierto? Un estímulo, digamos, que me va a ayudar a salir adelante, digamos, a enfrentarlo. Otro pensador cristiano dice que una clara imagen mental de un futuro preferido impartido por Dios a sus siervos y también está basado en un entendimiento acertado de Dios, de uno mismo y de las circunstancias.
está hablando de una clara imagen mental. Eh, Esto es lo que un poquito en el contexto secular se habla de pensar fuera de la caja, ¿cierto? Ir más allá, mirar más hacia el futuro o más por sobre la línea, ¿cierto? Esta línea que uno ve hacia lo lejos, eh, ver mucho más allá. Eh, Cuando nosotros hablamos de una visión de un ministerio, estamos hablando de una imagen mental. Y esa imagen mental está hablando de un futuro preferido, o sea, lo que a mí me gustaría que ocurriera en el futuro. Es como una expectativa de carácter espiritual. Y este futuro preferido, obviamente que sea también preferido por Dios, o sea, por el Señor en mi vida. No solamente preferido por mí, o preferido por los que me rodean para yo volverme alguien famoso. Delante, Carolina hablaba acerca de no mirarlo de forma lineal, y súper de acuerdo. Yo cuando fui pastor en Calera y después en Achupaya, yo siempre conversaba con la Marcela, con mi esposa, y le decía, mira, amor, lo más probable es que el trabajo pastoral que yo estoy haciendo en esta iglesia, yo no voy a cosechar los frutos de mi trabajo, pero no me importa y eso no me entristece. Eh, Porque uno generalmente en la labor pastoral termina cosechando lo que sembró el pastor que estuvo antes. Y eso pasa también, que el pastor que viene después de mí, él va a cosechar lo que yo sembré, po, mi enseñanza durante el periodo que yo estuve. Muchas veces eso pasa también en los liderazgos de la iglesia, con el diaconado, los ministerios. De repente uno recibe un ministerio y a veces recibe un ministerio con mucha fuerza y tiene la presión de no bajar el estándar, po, de no guatear, como decimos un buen chileno. O al revés, a lo mejor recibiste un ministerio en el servicio al Señor desde la iglesia y el ministerio estaba súper débil o prácticamente no existía. Y es tu responsabilidad levantarlo. ¿Ah? Entonces, de repente no estamos hablando de trabajar por los frutos. Me gusta mucho la imagen del Salmo, 100, el Salmo 1. ¿Te acuerdas del Salmo 1? Que habla de ese varón que tiene un corazón de acuerdo a la voluntad del Señor y que es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua y cuando llega la época del fruto, ¿cierto? Florece y su raíz, su hoja, etcétera, siempre están firmes, su hoja no cae, etcétera, etcétera, que no se sentó en silla de escarnecedores y habla una serie de cualidades. Pero si tú te das cuenta, ¿qué enseña, por ejemplo, la visión de la teología de la prosperidad? La teología de la prosperidad le está enseñando a los cristianos a que ellos tienen que comerse los frutos que producen, que son para ellos, son para el uso personal y el deleite propio. Es decir, todo lo que tú haces, tú tienes que disfrutarlo porque es la bendición para ti. Eso es teología de la prosperidad, ¿ya? La teología de la prosperidad no es solamente esos pseudo pastores que andan diciéndole a la gente, usted diezme 100, ofrende 100 y Dios le va a dar 200. Es como que hágalo por la bendición. No, uno ofrenda o uno da de su tiempo, uno regala, digamos, talentos, dones y los pone al servicio del Señor, pero no para que uno mismo después se sirva de eso. ¿Tú te imaginas un árbol que produce fruto y el mismo árbol se come los frutos? ¿Qué haríamos si fuéramos un árbol que produce naranja y el mismo árbol se las come? Oye, yo saldría arrancando. Sería una visión espantosa, monstruosa, terrorífica. Hoy día tenemos lamentablemente cristianos, líderes de iglesias, inclusive pastores, ¿eh? Yo me atrevo a decir pastores, yo conozco por ahí algunos casos, que están buscando producir fruto y tienen una visión súper autocentrada y ellos mismos quieren disfrutar los frutos y comérselo todo ellos. Esa cuestión se llama teología de la prosperidad y Jesús no hizo eso, no enseñó eso. Entonces, cuando hablamos de un futuro preferido e impartido por Dios a su siervo, es porque estaba basado en un entendimiento acertado acerca de Dios. Y ahí también implica, obviamente, un ejercicio de conocer la voluntad del Señor. Bueno, vamos a analizar cómo es la visión del ojo de águila, ya que salió aquí algunas que están en esa línea, ¿cierto? La visión de ojo de águila es como una lupa, dice, visión es como una lupa, ¿ya? Eh, También se habla de que la visión es como la orilla de un río. Y
tenemos esto, los beneficios de esta visión, ¿ya? Del ojo de águila. Mira qué interesante. Si tú vas ahí a la página 65, tiene estas tres analogías. La visión es como el ojo de águila, es como una lupa, es como una orilla del río, y te habla de los beneficios, ¿sí? Estos beneficios es que te clarifica, es decir, te ayuda a reconocer claramente el propósito, el para qué. Cuando hablamos de un propósito, estamos hablando de un para qué, hacia dónde va la cosa. También te va a ayudar a establecer prioridades. También te va a permitir identificar los estándares de excelencia, ¿ya? También te va a inspirar a tener expectativas y te va a motivar al compromiso para lograr todo aquello. Esos son los beneficios que tiene, ¿cierto?, el trabajar con una visión y el por qué es importante desarrollar el poder, ¿cierto?, de la visión. Pero ¿qué además hace? También te va a ayudar a maximizar la productividad, ¿ya? Cuando hablamos de maximizar la productividad, estamos hablando de lograr tomar decisiones que te permitan tener una intencionalidad real y lograr esa intención. A eso se refiere con la productividad. Yo sé que suena un poco como muy económico, tal vez economicista esta visión, pero maximizar la productividad se refiere a que los esfuerzos que tú estás impartiendo puedan ser productivos, ¿ya? Acuérdate tú cuando el Señor habla de la parábola del que le dio 5, o uno 10, uno 5 y el otro 1, ¿te acuerdas? Y ahí esa parábola nos enseña también a trabajar por la productividad, po. Porque el que le dio 1, ¿qué hizo? Tuvo miedo y lo escondió, po. Eh, el que tuvo 5 y el que tuvo 10 lo produjeron, lo multiplicaron. Bueno, la visión también expande nuestros horizontes, ¿ya? De repente nosotros tenemos una visión un poquito sesgada y acotada, pero también el beneficio de tener una buena visión clarita de parte del Señor nos va a ayudar a expandir horizontes, es decir, a mirar más allá todavía. También estimula la pasión y te ayuda a maximizar tu potencial, ¿ya? El tener una visión clara, tú dices, ok, en esto soy bueno, en esto no soy tan bueno, entonces trabajo en aquello que necesito mejorar y puedo ir maximizando también el potencial de lo que Dios me ha dado. Recuerda que el Señor nos ha dado talentos, dones, beneficios para los demás, para nosotros mismos, pero siempre pensando en glorificarlo a Él, ¿ya? Siempre para allá apunta esto de un liderazgo saludable. Bueno, ¿dónde nace la visión? Y aquí tenemos algunos ejemplos bíblicos, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar que nace la visión? Si nosotros miramos y vamos a la página 65, aquí tenemos un trasfondo histórico, ¿cierto? Después de la muerte del rey Salomón, Dios juzgó a la nación de Israel por la idolatría y por su pecado. Estamos hablando más o menos del año 586 a.C., el siglo VI a.C., las 12 tribus de Israel ya no existían. Los babilonios, bajo el mando del rey Nabucodonosor, habían capturado la ciudad de Jerusalén, quemaron la casa de Dios, que era el templo de Jerusalén, derribaron la muralla protectora, destruyeron los principales edificios de la ciudad y robaron los tesoros nacionales y los utensilios sagrados. Bueno, el pueblo judío, después de marchar 1400 kilómetros aproximadamente, bueno, ahí está en millas, ¿cierto? Para nosotros más importante kilómetros, hasta la ciudad de Babilonia, fue sometido a la esclavitud. El Salmo 137 fue escrito durante este tiempo. Y aquí viene la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podemos cantar el canto de Jehová mientras estemos en un país extranjero? El Salmo 137, versículo 4, nos plantea, ¿cierto?, esa pregunta. Y Nehemías, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto?, cómo él va a enfrentar a esta necesidad. Zorobabel, ¿cierto?, reedificó el templo, Esdras restauró el culto y Nehemías reedificó los muros. ¿Cuál fue la visión de Nehemías? ¿Cómo nace? Nació, ¿cierto?, a partir de una experiencia real, una necesidad, ¿ya? En primer lugar, Nehemías vio una necesidad, los muros. Una visión de parte de Dios, desde el punto de vista del ejemplo de Nehemías, nace al mirar la necesidad.
¿ya? Ver la necesidad, ve la necesidad. Tú tienes que ver la necesidad. En segundo lugar, vas a ir viendo eh, que nace de la experiencia humana y está basada en una necesidad humana, ¿cierto? En segundo lugar, tú sientes la necesidad. Quiero leer el texto bíblico que aparece ahí, y dice en Nehemías capítulo 1 del 1 al 2. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahí, ¿cierto? Entonces, esta visión nace, como dije antes, de la experiencia humana y está basada en una necesidad humana. ¿Ya? Eh, Jesús cuando vino a este mundo, como dice Filipenses 2 del 5 al 8, dice que él vio esta necesidad humana, por ser humano no tenía un medio de salvación, y Dios la proveyó a través de Cristo, su Hijo. Y Filipenses inclusive nos dice que tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo en nosotros también, ¿cierto? En segundo lugar, Nehemías sintió la necesidad, y este sentir implica no solamente una emoción pasajera, sino que, ¿qué hizo Nehemías? Mira, al escuchar esto me senté a llorar, ¿ya? Hubo una emoción, pero la cosa no quedó en el emocionalismo, no más, po. Los líderes abren sus corazones intencionalmente y sienten el dolor personalmente. Es decir, me importa, me interesa, es algo que yo quiero, digamos, hacer algo al respecto. Número 3, se apega también a la necesidad. La visión, estamos hablando, se apega a la necesidad, no se aleja de ella. Se mantiene en esa necesidad, porque recuerda que fue la necesidad de la que generó en primer lugar la visión. Por lo tanto, siempre satisfacer esa necesidad va a mantenerte en línea y a no extraviarte de la visión. Hice duelo por algunos días, dice la segunda parte del versículo 4. ¿Ya? Es decir, Dios conecta a sus siervos escogidos con necesidades específicas para traer el reino de Dios a la tierra. Recuerde que el reino de Dios se cuenta en términos de justicia, dice Romanos capítulo... El último capítulo romano, creo, ¿cuál es el capítulo 14, no parece? Versículo 17, por ahí. Dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino que en gozo, paz y justicia. No, dice gozo, espérate, ¿cómo dice? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso dice Romanos, que es el Espíritu, es el reino de Dios. Y el reino de Dios cuando viene a la tierra, viene a través de las personas que Dios escoge. Y por eso al principio dijimos que Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos bíblicamente y dispuestos, ¿cierto? En cuarto lugar, la visión, para que nazca una visión, tú sientes una carga por la necesidad. Es decir, esto a ti te mueve el piso, sientes un peso. ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, ayunó pues, y oró a Dios del cielo, ¿ya? Porque sintió esa carga en él. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo algo al respecto, ¿ya? Las cargas engendran grandes visiones. Las cargas también proveen pasión. Qué interesante el poder entender que este peso, esta carga, esto que no me deja tranquilo, que de repente me quita el sueño, duermo así y sigo pensando en eso, bueno, van a engendrar una visión inmensamente fructífera. En quinto lugar, el quinto paso es que también tú tienes que creer que tú puedes suplir la necesidad. Obviamente no por las tuyas solamente, sino que con la ayuda del Señor y con la dependencia del Señor, obviamente en nuestras vidas. Pero tú tienes que creer que puedes hacer algo al respecto. Puedes ser un aporte, puedes, cierto, sumar, aportar un granito, como lo quieras definir, pero tú tienes que tener esa confianza de que tu vida, en las manos del Señor, guiados por el Señor, puede suplir esa necesidad. De alguna manera, ¿ya? De alguna forma, que tu visión que el Señor te está entregando va a ayudar a resolver esa situación.
Por ejemplo, y frente a esto, dice que satisfacer la necesidad va a requerir obediencia, también va a requerir actuar por fe, siempre reconociendo que todo viene del Señor, el poder de Dios, y también valida tu compromiso con Dios y con la gente. Eh, yo creo que en este tema de satisfacer la necesidad, aquí hay dos elementos que se requieren, uno que se reconoce siempre y el otro es como el resultado, ¿ah? Porque en el fondo te va a dar cuenta que la gente se va a dar cuenta que tu vida está comprometida con Dios. Y obviamente tú eres el primero en entender eso. Y el sexto paso para que nazca una visión es ejecutar una acción inicial para suplir la necesidad. Ya comenzar. Y desde ese punto de vista es súper importante en esta acción inicial lanzar la visión. ¡Pum! ¿Saben qué? Aquí tengo una posibilidad, miren, esto siento del Señor, creo que aquí hay un plan de trabajo, una estrategia, esta es una visión que Dios me ha dado, conversémosla, porque esto de la visión no se trabaja sola. Recuerde que en la clase pasada hablamos de este muchacho que se ponía a bailar, ¿cierto? Y a veces al lanzar la visión tú te vas a sentir solo al principio, así como, oye, pucha, nadie me entiende, como medio ahí, pero también pídele al Señor sabiduría para lanzar la visión, para compartirla, también para involucrar. ¿Ya? Porque una visión no es una invitación a ser un solitario en esto, ¿cierto? Un llanero solitario. ¿Se acuerdan del llanero solitario, no? Yo la veía cuando chico. La idea es involucrar. Y para involucrar más personas, eso va a significar tomar riesgos. Porque te va a significar que a lo mejor alguien del grupo al cual tú estás invitando a involucrarse, tienes que irlo guiando, orientando, de repente se va a extraviar. Entonces hay riesgos que correr, pero hay que correr esos riesgos con fe, pues. Lo otro, esta acción inicial va a pasar de algo privado que era íntimo tuyo, que era personal, y ahora se va a transmitir a un espacio mucho más público, porque tú vas a compartir una visión de trabajo, una visión con un enfoque inspirado, ¿cierto? En lo que el Señor está hablando de tu vida para satisfacer una necesidad puntual. Y eso va a significar que lo que tú sentiste en oración, porque tú te preparaste, oraste al Señor, tal vez ayunaste, ¿cierto? Buscaste en tu tiempo a solas con Dios, que el Señor confirmara en tu corazón eso. Entonces ahora ya no es algo solamente tuyo y personal, sino que ahora es algo público. Y ojo, esta parte es súper importante también porque a veces tenemos personas que son muy paternalistas con una visión X, en el sentido de que se apropian de la visión y creen que es exclusiva de ellos, pero también la visión uno tiene que entregarla y tiene que dejarla correr, tiene que liberarla, ¿ya? De repente las visiones que vienen del Señor, si bien es cierto, el Señor te puede usar a ti para abrir una, no sé, abrir un nicho, abrir algo que sea un ministerio nuevo, pero eso no es tuyo, eso es del Señor. Entonces, no tenemos que tampoco tener actitudes paternalistas, así como mantener esto en lo privado, porque eso sería un egoísmo y sería en realidad buscar la gloria para uno, sino que uno también tiene que empezar a compartir esto y hacerlo público y entregarlo. Decirle, Señor, esto está en tus manos, aquí va. Y finalmente, esa acción inicial te va a mover hacia un nuevo destino, ¿ya? Te va a mover hacia un nuevo destino. O sea, hoy día tú estás en esta posición, al lanzar la visión y hacer la acción inicial, te va a mover a otro momento de tu vida. Y eso te va a significar también un crecimiento. ¿Cuál es el propósito, cierto? O perdón, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi visión? Si tú puedes contestar estas dos preguntas, entonces estás a punto de cambiar para siempre. ¿Ah? ¿Cuál es mi propósito en este tiempo? ¿Ya? A lo mejor tú ya alcanzaste algunas metas de tu infancia, de tu adolescencia que tenías cuando eras más chiquitito y ahora que eres adulto alcanzaste algunas metas. Pero déjame decirte que el Señor va poniendo cosas nuevas cada día en ti y en mí, porque el Señor hace nuevas todas las cosas cada día. Y a veces también esto se aplica también a ciertos espacios de desarrollo ministerial. Yo he aprendido que a propósito de lo que es la pandemia y cómo muchos cristianos tuvieron que, que reinventarse, ¿ya? Y suplir una necesidad no solamente para uno,
sino que también una necesidad desde el punto de vista de la iglesia, desde sus ministerios, desde sus liderazgos o sus espacios también de servicio. Mucha gente tuvo que reinventarse a propósito del tema de la pandemia y esa cuestión nos trajo muchos aprendizajes y yo pienso que este curso de hoy día nos ayuda a recordar, bueno, cómo fue nuestra experiencia ese año y medio que tuvimos encerrado, que no podíamos salir a ninguna parte, y cómo logramos sobrevivir, bueno, cómo repensamos la iglesia post pandemia, cómo pensamos la iglesia y nuestro ministerio post estallido social, post situaciones políticas, post Ucrania versus Rusia, post, no sé, todo lo que está pasando en el mundo. Desde nuestro espacio local de servicio a la comunidad, que es la congregación, que es el ministerio que el Señor nos ha dado. Entonces, son preguntas que nos van a ayudar a repensar, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida en este tiempo? Y pensando hacia el futuro. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la otra pregunta? La última. ¿Cuál es mi visión? La visión que el Señor me ha dado. Qué interesante. Delante hicimos un ejercicio de autoanalizarnos en qué categoría estamos, ¿cierto? ¿Cómo está nuestra visión? Pero ahora la pregunta es, ¿qué visión me ha dado el Señor para este tiempo? Entonces, yo te quiero dejar planteada la pregunta. No lo vamos a conversar ahora. Te la quiero dejar planteada para que ores al Señor durante la semana, date estos días, estos 7 días. Y ojo que por ahí en el control de lectura, creo que viene una preguntita relacionada con esto que estamos hablando ahora. Porque a todo esto, en la plataforma Classroom les subí el control de lectura. En la sección que dice trabajo de clase, hay una que dice controles de lectura. Y ahí te dejé varias probitas. Tienes hasta el 15 o 16 de junio para responderlas. Pero una de ellas, ¿cierto?, tiene que ver con el poder de la visión. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi propósito el día de hoy? ¿Reacciones? ¿Opiniones? Yo quiero contar una talla. La Javi se va a A reír. ver. Te vas a acordar que chilenos somos súper buenos para el hay que, de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? Hoy hay que hacer esto, hay que... Y la iglesia nos exime de eso. Entonces con el pastor Pedro, oiga pastor, ¿sabe que hay que esto, hay que tal hermana, hay que ayudarle, hay que hacer esto en la iglesia? El Señor se lo puso en el corazón, usted tiene que hacerlo. Así que después no le decíamos nada. ¿Cierto, Javier? Está igual que lo que yo hago con mis estudiantes en el colegio. Cuando tengo estudiantes, yo estoy enseñando historia y literatura, octavo básico y historia quinto octavo. Y los niños me hacen preguntas y yo, uy, qué buena pregunta. Vamos a dejarla como tarea para todo el curso. Y después ya nadie me quiere hacer preguntas. Nada, pero igual obviamente lo hago como broma, pero les enseño a pensar a los chiquillos también en el sentido de que, oye, tú también puedes resolver consultas. O tú puedes involucrarte en ese hay que, como dijiste tú. Bien, otro comentario. ¿Alguna reacción? La gran pregunta la gran pregunta que les hago clase a clase. Aquí, ¿se dijo algo nuevo que no sabían? Yo tengo un problema con la proyección, o sea, proyectarme en el futuro. O sea, Ya. no soy tan de eso yo soy más ¿Del aquí y ahora? del aquí y el ahora, porque mañana no sabemos, pues entonces yo no me proyecto mucho. Eso me pasa. Entonces yo no digo, en 20 días más, en 30 días más, voy a estar haciendo tal cosa. No, si el día tengo que hacer algo, lo hago de lo mejor que puedo, pero no me proyecto así como a futuro. No tengo una visión como a futuro. Eso es lo que por lo menos, no vivo así la manera, no vivo así la vida, tanto de futuro. Quizás me falta eso, pero no pienso mucho en el futuro. ¿Y te sientes No cómoda con sé si eso? está malo, está bien, pero Pero ¿tú te sientes cómoda viviendo así o sientes que podrías eso a lo mejor cambiar un poco la forma de mirarlo? es que cuando pienso en futuro me angustio. Entonces, cuando trato de pensar, ponte tú,
no sé, po, digo ya, de aquí a un año, por ejemplo, en las cosas materiales, por ejemplo, voy a tener una casa más grande, entonces me empiezo como a angustiar, ya, ¿cuándo? ¿Cuándo viene? Voy a hacer aquí, entonces no duermo, entonces prefiero decir, bueno, si el Señor quiere, en el futuro voy a tener una casa más grande, por ejemplo. Y en general, en realidad, pero estoy dando un ejemplo de la casa más grande. Pero no trato de angustiarme o no pensar en eso en el futuro. Y así lo hago con todo, no sé, pues yo estoy con los niños. No me proyecto a futuro con los niños. Si el domingo es el último día que tengo que trabajar, amén. Pero el domingo voy a estar ahí con los niños full. ¿Me entiendes? No, la Caro me conoce un poquito como soy. Entonces, no soy muy de proyecciones a futuro. Quizás, no sé. Yo te agradezco que lo comentes con mucha claridad eso, porque precisamente el curso de hoy, que se llama El Poder de la Visión, está pensado para molestarte, po, para molestarte en el buen sentido de la palabra, po, molestarte en el sentido de decir, ok, por ejemplo, si yo quiero llegar de este punto a este punto, eh, bueno, no sé si ustedes, yo creo que algunos deben saber, o más de alguien acá, lo que es, por ejemplo, una carta GAN. Una carta GAN es una planilla que te muestra las tareas que tú tienes que hacer y los tiempos que tienes para cumplir esas tareas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ok, voy a aprenderme la tabla del 1 al 12. Entonces escribo la tabla del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6, hasta la del 12, y para el lado voy poniendo cuántos días me voy a demorar en lograr aprenderme la tabla del 1 al 12. Entonces voy poniéndome metas, plazos, más bien dicho, plazos. Esa cuestión es una forma de organizar que voy a llegar de aquí a acá y finalmente voy a lograr cumplir todos los pasos que tengo que dar hasta llegar allá. Entonces yo estoy viendo claramente todo lo que tengo que ir haciendo para llegar acá. Es como un poco un ejemplo de lo que quiero señalar con esta clase. Aquí hay un planteamiento que es, bueno, hay una necesidad, ¿sí? La necesidad puede ser agrandar la casa, ok, pero para agrandar la casa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay cosas que yo puedo hacer y hay otras cosas que no puedo hacer. Para evitar la angustia, hay una cuestión, y esto tiene que ver también con el aspecto más académico, procrastinar. La procrastinación, seguramente ustedes han escuchado, que es esa persona que nunca se organiza con los tiempos y deja todo a última hora y se angustia mucho porque deja pasar mucho los días y cuando ya se le va a acabar el plazo, a última hora anda haciendo todo. Es como la cultura chilensis, que se dice que dejamos todo para el último momento, todo para el último día. Y a veces eso nos pasa la cuenta porque nuestra salud se altera, pues, se afecta, nos angustiamos, nos sentimos mal. Y eso a veces, si lo llevamos al ámbito cristiano, al ámbito espiritual, al ámbito de nuestro liderazgo en la iglesia, a veces también nos pasa eso. Queremos que las cosas ocurran mágicamente o que el Señor haga todo, pero nosotros no hacemos nuestra parte. Y aquí estamos hablando de un liderazgo saludable que por un lado te evita la angustia, pero por otro lado te dice lo que tú tienes que hacer, lo que cada uno debe hacer. Y para eso tienes que ir, ¿cierto? De a poquito avanzando, ¿ya? De a poquito generando una expectativa. Y esa expectativa te va a dar una intencionalidad. Y obviamente una dependencia del Señor y de Cristo para ir avanzando paso a paso hasta lograr eso. Y a lo mejor al principio vas a ir a 30 kilómetros por hora, en algún minuto vaya a andar manejándote mucho más hábilmente y vas a andar a lo mejor a 60. Tal vez va a llegar a 100. Mira, lo importante no es la velocidad, lo importante es que vayas aprendiendo y vayas creciendo a la imagen de Cristo también en esta área de la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno ejerce un liderazgo y ese liderazgo, estamos hablando de generar un liderazgo saludable, con expectativa y que crea en el poder del Señor. ¿Ya? Una de las cosas que le respondió Jesús, ¿cierto? En la parábola al que le dio uno y que la escondió, ¿se acuerda la respuesta que le dio en la parábola? Es que yo sabía, Señor, que tú recoges donde no sembraste, o recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. Y tuve miedo. Y fui y tomé el talento y lo escondí. Pero toma, aquí está tu talento. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a ese obrero? ¿Cierto? Fue dura la respuesta. Fue dura. Porque le preguntó, bueno, y si tú sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, o sea, si tú tenías esa confianza y ese ejemplo y ese aprendizaje, ¿por qué tuviste temor? ¿Por qué tuviste miedo? Entonces,
el propósito de este curso es movernos el piso a todos, ¿ya? Y yo espero que ustedes puedan seguir reflexionando acerca de los aprendizajes que obtuvieron aquí, porque esa es la intención. Bien, ¿algún otro comentario? Si no, ya estamos dando por finalizar la clase de hoy sobre este punto. La Carito tiene que salir a una reunión a las 9 de la noche. Javi, ¿tú también tienes reunión a las 9? Ya, la Caro sí tiene reunión de ministerio, así que a las 9 nos va a dejar. Yo voy a mandar el link mío nomás que dura 40 minutos, pero no lo voy a poder grabar porque tengo problemas para grabar con el Zoom. Pero si yo te hago anfitrión, pues, de reunión. Ah, ya, pues. Ah, ya, genial. Sí, Gracias. yo entro a otra, yo no la hago. Ya, perfecto. Se puede hacer eso, porque tú vas a estar en otra reunión online, me parece. Sí, pero no sé quién la va a armar, yo no soy la encargada. Ah, perfecto. No me han dicho nada, así que asumí que no. Voy a ocupar la cuenta. Ok. Ya, pues. Lo agradezco entonces. Muchas gracias. Y damos por finalizado. Si quieres, puedes dejar de grabar. Recuerden las tareas que vienen al respecto de los controles de lectura. Que el Señor les bendiga. Ah, 2 minutos de break. 2 Ah, minutes. yo pensaba que 2 minutes de break. Ya, pausa. Vayan a buscar un tecito, vayan a buscar un tecito. O un mate.